Si por favor pueden abrir sus Biblias a Hebreos, cuando seguimos nuestra exposición a través de ese versículo, de ese capítulo, versículo por versículo, persona por persona, mirando todos los ejemplos de fe que tenemos para demostrar el principio de versículo 1. Fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y ejemplo por ejemplo, el autor empieza su tratado de maestro de lo que ha pasado en el tiempo anterior hasta hoy. Entonces empezamos esa mañana mirando la vida de Abraham. Vamos a ver en diferentes partes, como puedes ver por el título en la pantalla. Vamos a ir, vamos a ver todo de versículo 8 al versículo 16 para poner todo eso en tu mente esta mañana. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué pasaje tan maravilloso de Abraham. El J.I. Packer, que fue conocido como un experto de los puritanos, alguien le preguntó una vez, ¿qué libro deben de leer para empezar a entender lo que los puritanos enseñaban? Un libro que tuviera todos sus pensamientos. Es una pregunta muy buena. Los puritanos escribieron bastante. Hay muchas afecciones religiosas por Jonathan Edwards. La joya rara, extraña del cristianismo. Remedios preciosos en contra de Satanás y sus artimañas. Yo sé que has leído todos estos. Todos esos son regalos para la iglesia, pero ese no es el libro que J.I. Packer creía que era lo mejor que representaba todo el pensamiento puritano. Y contestó, hay mucho material, pero por muchos años yo le he estado diciendo a las personas que quieren empezar a explorar la sabiduría de puritanos, tienen que leer El Progreso Peregrino de John Bunyan. Y yo estoy bien enfatizado por esto. El entrevistado estaba sorprendido, pero no diría que El Progreso del Peregrino es un libro para los niños. Lo van a decir, pero van a estar incorrectos, que no es solamente para niños. En un acento inglés. Los niños aman los libros de aventura. Padres han visto recientemente, se han escrito otros pequeños libros de peregrinos
de progreso. Leemos una versión ilustrada nueva del progreso peregrino para nuestras niñas. Tengo un amigo mío que se graduó y está sirviendo en Camboya. Y él tiene esos libros y son tesoros para los niños. Porque los niños son atraídos a la aventura del libro. Empiezas en la ciudad de destrucción y vas a la ciudad celestial. Y entre ahí hay muchas aventuras y tribulaciones y amigos, enemigos que el peregrino encuentra y son atraídos. Los niños aman la aventura, pero cada padre que ha leído la historia a sus hijos entienden que es un libro que tiene mucha sabiduría práctica. En ese libro hay una ilustración de todos los tópicos que se relacionan a la vida cristiana, a las oposiciones, ánimos, de los de arriba y lo de abajo de ser cristiano, de pasar por depresión o orgullo, todos los antimañas de Satanás contra el cristiano, todos están ahí y están ilustradas hermosamente y algo fácil de leer. En luz de esto, cristianos de todas las edades, desde que el libro se fue escrito, han atesorado este libro. Charles Spurgeon, el príncipe de predicadores, lo amó tanto que él tenía una copia con él casi a todo tiempo. Una vez dijo que lo había leído al menos 100 veces. Ese fue el primer regalo que le dio a su esposa Susana. Es un libro que dijo que estaba con mucha referencia a la Biblia. Si lees algo, cualquiera por John Bunyan, es como si estuvieras leyendo la Biblia, porque el hombre es una Biblia viviente, donde no importa dónde le pongas, vas a ver que su sangre es bíblica y que la esencia de la Biblia fluye de él, hablando del progreso del peregrino. Entonces, ¿cuál fue la alegoría de Mr. Bunyan, del señor Bunyan, que tenía y para demostrar la vida cristiana? Ese fue esa palabra, peregrino. Y por muchas veces los cristianos se han enamorado con ese libro, porque la vida cristiana es un progreso peregrino. Cristianos son peregrinos, y como si somos llamados a 10 y tomar la mentalidad de peregrino para el resto de nuestra vida. Nosotros nomás estamos en una jornada, empezamos aquí, pero estamos en una jornada a otro lugar. No enamorarnos a este mundo, no estás atraído a este mundo, estamos en un progreso de peregrino. Ese no es nuestro hogar. Entonces seguimos adelante a lo que ha sido prometido. Tenemos que tener una mentalidad de peregrino de acuerdo a esta Biblia, a esta vida. Abraham fue otro de los gran patriarcas, y en luz de eso, lo que yo quiero hacer con ese texto es mirar a la mentalidad peregrina. Vamos a tener 5 puntos de la mentalidad peregrina y voy a tratar de hacer todas las 5 y me retrocede a una nomás. Vamos a llegar a las otras 4. Esas 5 características podemos ver para ver si tenemos esta mentalidad peregrina mientras pasamos por la vida. Y la primera, y ese va a ser nuestro punto principal, pero de ahí pones número 1, y ese va a ser el punto principal. Ese es el lema de lo que vamos a hablar. Es lo que va a ir en la pantalla para que no estén confundidos, porque yo estaría confundido. Entonces, nuestro lema para este mensaje es a obedecer el llamado de Dios. Los peregrinos empiezan obedeciendo en la llamada de Dios. Los peregrinos son los que obedecen el llamado de Dios. Lo vemos en el Hebreos 11:8. Por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar. Obedeció.
Los cristianos son los que han sido llamados. Estábamos viviendo muy confortables en el mundo hasta que un día nuestros ojos fueron abiertos de la regeneración a través del Espíritu de Dios. Pudimos ver la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Somos llamados porque, como empezamos la semana pasada, todos empezamos en la ciudad de hombre y no en la ciudad de Dios. Pablo escribe, Efesios 2, versículo 1, al habla del estado en que estábamos antes de venir a conocer al Señor, del que todos estábamos, nacimos al mundo, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así empezamos, muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, haciendo nuestros deseos y pasiones, vivíamos en la ciudad de hombre, y teníamos la mentalidad de la ciudad del hombre, de satisfaciendo nuestra carne y los deseos de nuestro corazón y mente. Vivíamos de esa manera porque teníamos la misma naturaleza mala de todos en el mundo. De una Romanos 3, en versículo 10, como Pablo dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni uno, nadie hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y sigue, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. De la ira de Dios son hijos de ira. La ira de Dios descansa sobre ellos, es pesado sobre y a cualquier momento, antes de que el piso se sale y caen. No hay temor de Dios ante sus ojos. ¿Por qué es posible? ¿Por qué? Porque están ciegos, no lo ven. Por eso John Bunyan llama a la ciudad del peregrino donde estaba la ciudad de destrucción, porque es una ciudad llena de personas que se merecen la ira de Dios. En la misma ciudad donde tú y yo estamos viviendo antes. A lo mejor si no has dado tu vida a Dios, ahí es donde vives ahorita. Entonces, ¿por qué salió el peregrino de esta ciudad? Él de repente se dio cuenta de su estado. Él miró, estudió los filósofos y él decidió, hay un Dios, tengo que irme. No. Dios lo llamó y él se despertó. ¿Por qué salió Abraham? Porque Dios lo llamó y él se despertó. ¿Por qué tú saliste de esa ciudad? Porque Dios te llamó y saliste. Dice que Abraham fue llamado a salir. ¿Qué es esa llamada? Hay dos aspectos de esa llamada. Lo que vamos a ver esta mañana, vamos a ver nuestro Dios llama. Dios llama. Versículo 8. O Dios inicia. Lo vemos en Hebreos 5:8. También lo vemos en la cuenta de Génesis. Si vas a Génesis capítulo 12, en más detalle, lo que pasó en ese día,
Cuando Abraham fue pedido que saliera de su ciudad, en Génesis capítulo 2, hemos ido hasta Abraham. Y los primeros 11 capítulos nos da de Adán a Noé, las generaciones. Y en capítulo 11 vamos de Noé a Abraham. Entonces aquí empezamos en Génesis capítulo 12 de la historia de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendiceren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Sal de tu país. Dios inicia solamente porque si Él no inicia, no habría movimiento. Yo creo que si en el llamado de Dios a Abraham nunca se hubiera ido, nunca hubiera creído, nunca se hubiera salido, la nación de Israel nunca hubiera sido formada. ¿Por qué? Porque sabemos que Abraham estaba viviendo en paganismo. Muchos de los nombres que el nombre de su padre indican que eran de la religión del paganismo de la ciudad de Or, que era a la diosa de la luna. Leemos en Josué 24:1, no tienen que voltear, pero escucha lo que Josué dice. Entrando a la tierra prometida de donde venía, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Sequem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esta es una ocasión muy grande. Y aquí como comenzó. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice? Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Tare, su padre, y Abraham estaban viviendo en la ciudad de Nacor. Esta es una ciudad muy grande y estaban sirviendo otros dioses. Entonces Abraham fue llamado del paganismo, un paganismo que él y su familia lo servían. Eran hijos de ira, estaban muertos en sus pecados, como Efesios 2:1 nos dice, completamente muertos. Ahora, la cosa de un hombre muerto que para responder tiene que ser hecho vivo. Háblale todo lo que quieras, trata de que se mueva, no se va a mover, se va a hacer vivo. Ningún hombre muerto sale de la ciudad de destrucción sin primero ser hecho vivo. Cuando estamos muertos, Dios nos hizo vivo. Él tenía que llamar, Efesios 4:4, pero Dios, rico en misericordia, por la gran amor que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos hizo vivos juntos con Cristo. Dios llamó y nos despertó porque estábamos muertos. Necesitamos que Él nos hiciera vivos para responder. Mira Romanos 5, versículo 10. Pablo usa otra analogía para describir nuestro estado antes de estar en Cristo. En Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. No estábamos muertos, pero también éramos enemigos de este gran Dios. Entonces no estábamos reconciliados después de que nos reformamos, después de la línea a su equipo. No, Dios nos llamó a su equipo. Mientras todavía éramos enemigos de Él. Estábamos en rebelión contra Dios.
Ahí es cuando Dios nos llamó. Entonces cuando Dios miró y vio a Abraham, vio un hombre muerto que no tenía vida, vio un enemigo con una espada contra él. Y cuando Él mira a nosotros antes de Cristo, Él ve exactamente lo mismo. Muertos en nuestros pecados y delitos, una espada como una hormiga yendo ante un hombre, así es como estábamos nosotros, llenos del orgullo. No es diferente. Abraham no quería nada que ver con Dios. Si lo hubieran dejado en paz, él hubiera estado bien quedándose donde estaba. Entonces, ¿por qué es irse? ¿Por qué retirarse? La ciudad de hombres, tú puedes perseguir todos tus deseos. Puedes ver, tomar todo lo que tus ojos ven. En la ciudad de hombre, te puedes hacer un renombre. Y alguien que ya hubiera hecho su renombre, no hay necesidad de ir por la vergüenza de confesar tus pecados o la humillación de salir y decir que crees en Dios. No hay razón de ir en contra de la gente, nomás puedes estar ahí. No solamente eso, pero estaba ciego a eso. No vio la destrucción que venía sobre él. Es quien Dios llama. Dios inicia porque nosotros no vamos a venir a Él sin que Él lo inicie. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie. Ninguno en esta tierra va a venir a Cristo al menos que Dios primero lo trajere. Texto hace texto. Dios inicia y el hombre responde. Nadie viene al menos que Dios inicie. Él los tiene que traer. Entonces, ¿quién toma la gloria en esto? Dios, no Abraham, no tú, no yo. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aquí es el punto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros nos podemos jactar, estábamos muertos enemigos y Él nos llamó. No lo merecemos. Él abrió nuestros ojos. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, no por ti, pero por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Es una doctrina que nos humilla de la verdad. Tenemos que humillarnos ante eso. Dios toma la gloria de todo y nosotros somos humillados. El pasaje es claro, Dios escoge, Él llama, y claramente porque no es de nosotros, porque no había nada en nosotros que escogería a Dios. La característica, no había nada de nosotros, las acciones, porque las acciones que honran a Dios no existen porque no llegan hasta que Él nos escoja. Efesios 1:4 nos dice esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo, before we were even in existence. antes de existir. And then there came a moment in Y time luego llegó un tiempo, un momento en el tiempo donde su decisión called us fue un llamado y nos llamó plan. de acuerdo a su plan determinado. And Abraham responded. Y Abraham respondió. This, by the way, is when good works come. Esto es cuando las buenas obras vienen, no Before the call of antes. God, there are no Antes good de works. el llamado de Dios Read no in hay Ephesians buenas 2:8, obras. "For by grace you have Es been en saved through Efesios faith, 2:8. and this not of your own Por doing, but gracia, works a is través de the la gift fe of has God, sido salvado, no not por as a result tus of works, por hechos, sino it says, regalo de Dios, no one may boast. For we no are por his workmanship, obras created in para que Christ nadie Jesus se for good gloríe, works, which God prepared pero por la beforehand that we should obra walk de in Dios them." creada en Cristo Jesús So the para las equation buenas is obras, not good porque works Dios lo preparó plus belief antes equals salvation. para caminar en Él. Faith equals Es salvation, fe which igual a leads la into salvación good works. que se hace buenas obras. You cannot mix that up. Y no los puedes Chose us before the foundation of the world. He mixtear, predestined us porque antes de for la adoption fundación for good del works. mundo, Él nos escogió para la adopción All of those a things buenas came. obras y luego Él nos llamó a hacer Pilgrims estas are only cosas. pilgrims because Los of peregrinos the son call of solamente God. peregrinos por el llamado de Dios. By this. Somos Abraham humillados did por not eso. call out to God first. God called to Abraham no Abraham llamó according to the a Dios text, primero, Dios based llamó upon a the Abraham choice that had been made in Dependiendo eternity past. de la decisión que se hizo en la eternidad. Is that Algo always de esta comes as a llamada result of God's word. que siempre es parte de la, llega por la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios que penetra nuestros corazones, si es dicha o escrita. En un detalle más de lo que pasó, podemos voltear a Hechos 7:1. Esto es a Esteban hablando antes de que le dieran, lo golpearan. Acts 7 verse 1. Hechos 7:1. The high priest said, El sumo "Are these sacerdote things dijo so?" entonces, ¿es esto así? Stephen said, Y él dijo, "Brothers and varones, fathers, hear hermanos y padres, me. oí, The God of el Dios de la glory gloria appeared apareció to a our nuestro father padre Abraham Abraham, when he was in estando en Mesopotamia, Mesopotamia, before he lived antes de in Haran. morarse And said en to him, Harán. "Go out Y le dijo, from sal your de tu land and tierra from your kindred, y de tu and go into the parentela y land ven that a I la will show you." tierra que yo te Then he mostraré. went out Entonces salió from de the la land of the tierra de Chaldeans los and lived in caldeos y Haran, habitó and en after his Harán. father died, Y de God allí, removed muerto him su from padre, there Dios into le this land, trasladó a esta which you are tierra now en la cual living. vosotros habitáis ahora. Call of God for Abraham looked El like llamado God de showing up Dios a somehow Abraham in glory. se muestra en alguna manera de gloria y habló a él. This was the call. It was the Esta fue el words llamado, of las God. palabras de God Dios. spoke to Abraham, and Dios he habló still a speaks Abraham today y todavía through sigue his hablándonos word a través de to you. su palabra a ti. Faith responds to La God's fe word. responde a la It doesn't palabra de respond Dios. to a feeling, to an emotion, No, to an no experience. responde a It always responds una to emoción, God's word. una experiencia, Romans 6:17, siempre so responde a faith la comes palabra de from Dios. hearing, Así que la fe es hearing por el through the oír y el oír por la God palabra calls de through the Dios. word. Dios llama a través This de is why su you're not palabra. only called to sit in here and No listen solamente to somos His word, llamados a you're estar also sentados a called to go escuchar a la and palabra de Dios, proclaim His pero word. también ir a proclamar su palabra, God uses His word porque Dios to usa save. su palabra para salvar. Romans 10:14, how then will Romanos they call 10:14, upon Him ¿cómo pues in whom they have invocarán a not aquel believed? en cual no How han are they to believe creído? in Him in whom they ¿Y have cómo never creerán en heard? aquel And how de are they quien to no han hear without oído? someone ¿Y cómo preaching? irán sin haber And quien how les are they to predique? preach unless ¿Y they cómo are sent, as it predicarán is si written, no how fueren beautiful are the enviados? feet of ¿Cómo those está who escrito? preach Cuán the good hermosos news? son los pies de los que How are they to anuncian la call on paz, Him de los que if anuncian they las don't buenas hear nuevas? God's word? ¿Cómo van a Because that's llamar how a He Él si calls no on them. escuchan la palabra de Dios? God Porque calls, así es then como they Él llama. That's Él llama y luego ellos llaman. No man calls out to God unless Ningún they first hombre llama heard a the call of God Dios through His al word. menos que primero escuchen el llamado de Dios a través de How su will they palabra. call on Him Entonces, la pregunta es, ¿cómo llamarán a Él? unless someone preaches? Al menos que alguien predique. Preach what? God's word? ¿Predicar qué? La palabra de Dios. ¿No más predicadores? Everyone else off the hook? ¿Todos no tienen que hacer nada? No, Romans 1:7 No. tells us Romanos that this 1:7 book nos was written dice to all the que este saints libro who es were in escrito Rome. para todos los santos que All of us estaban are en called to go and Roma. proclaim God's word. Todos somos llamados a And proclamar wouldn't la you wanna palabra de see Dios. God's word
y no quisieras ver la palabra de Dios, abrirle los ojos a alguien. ¿Has experimentado algo? ¿Has visto a alguien completamente transformado a escuchar la palabra de Dios? Es algo maravilloso. ¿Te pasó a ti? ¿Quieres que pase otra vez? Ve y dile y predica y háblele a las personas, porque la palabra de Dios es poderosa y continúa a abrir los ojos de los ciegos. Abraham escuchó la palabra de Dios. Ese fue el agente de su salvación y es mismo hoy. La palabra de Dios es el agente de salvación. El Espíritu Santo usa su palabra para regenerar los corazones. Así es como empieza el peregrinaje. Pero hay otro elemento. Dios inicia, pero como resultado, los peregrinos siguen. Los peregrinos siguen. Dios llamó, Él inició, pero Abraham respondió, Él siguió. La razón que ahora Él responde es porque su corazón ha sido hecho nuevo, pero Él responde obedeciendo la llamada. Es el elemento humano. Hebreos 11:8, por la fe Abraham obedeció para salir. No dice que obedeció como robot o que Dios lo empujó y lo hizo todo él. Él obedeció. Activo. Y del punto de Abraham es lo que él estaba haciendo. Él sintió la obediencia. Él tenía que dejar las cosas atrás. Él obedeció. ¿Por qué? ¿Por qué fue su decisión? Porque su corazón había sido regenerado. Ahora que tiene un corazón nuevo, desea hacer cosas nuevas, entonces ahora desea obedecer. Esa fue su decisión, resultado de un corazón nuevo. Tiene un corazón nuevo, deseos nuevos, entonces sus deseos están rodeados no a Él, pero ahora están rodeados a Dios y su voluntad. De levantarse a la realidad de que estaba, la realidad que ahora vive en la ciudad de destrucción y sigue. Y sigue. No sabe a dónde va a todo tiempo, pero sabe que Dios está ahí. Entonces sigue. Antes de que los corazones fueran hechos vivos, nuestros corazones hacían lo que querían y ahora que nuestros corazones son hechos vivos, entendemos que Dios es el camino a todo lo que es bueno y santo y por eso lo seguimos. Dios llama, nosotros obedecemos. Es el patrón de nuestra salvación. La jornada del peregrino comienza con una obediencia a ese llamado. Puedes ir a Marcos capítulo 1 y puedes ver que es el mismo patrón en el ministerio de Jesús. Él también llamó y los hombres dieron la respuesta de seguir. Marcos 1:16. Y esperarías que ese sea el patrón, que como Jesús es el Hijo de Dios, el mismo patrón que iba a seguir. Y vemos en versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahí está el llamado. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Esto no hace sentido. ¿Quién eres tú? ¿A dónde vamos? ¿Qué hago con la barca? Nomás se fueron. ¿Por qué? Porque Dios los había llamado y regeneró su corazón. Seguimos más adelante y dejando luego sus redes. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban la red. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dios llama, peregrinos siguen. La fe verdadera siempre responde a Dios con un deseo de dejar todo atrás. No importa lo que sea, tú lo vas a dejar atrás. Eso es lo que hizo Abraham.
Dios llamó y él fue. Los discípulos hicieron lo mismo. Cristo llamó y ellos fueron. Estaban dispuestos a dejar todo. Cuando Dios llamó, todo fue secundario en su vida. Sus negocios secundarios, sus relaciones dinero, posesiones secundario, sus deseos, su pecado, lo que querían, sus planes y metas, todo fue secundario. Todo era secundario. El llamado que vino a los discípulos en ese día, que requería que dejaran todo lo que estaban haciendo para ir a hacer algo más, algo nuevo, para que estar listos y para ir a cualquier lugar por Cristo. ¿Por qué dejaron todo atrás? Porque Dios había llamado, regeneró sus corazones. Cristo, el Hijo de Dios, había llamado a sus discípulos a seguirlos. Dios, el Creador del universo, llamó a Abraham para seguir. Y ese es el llamado de Dios. Y mientras consideramos ese llamado esta mañana, que en el esencio amplio, Dios extiende este llamado a ti. Va a ti esta mañana que Cristo ha venido, murió, resucitó, va a regresar y llama a todos hombres a arrepentimiento para creer en Él y seguirle a Él. Abraham, aprendimos que su padre fue nomás a la mitad. Si vamos a Génesis capítulo 11, un capítulo muy interesante, es posible que el llamado que le llegó a Abraham fue para toda la familia. Y dice, como Tare, el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Ahí están saliendo. ¿Por qué van saliendo? Porque el llamado de Dios les llegó. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Harán. Es una respuesta nomás a la mitad. El llamado era llegar todo a Canaán. Él paró en Harán. Algunos de ustedes aquí están en peligro de nomás una respuesta a medias. ¿Has pensado que a lo mejor has respondido a la llamada porque has respondido a la mitad? Has dejado algunos de tus pecados. Has seguido a Dios un poco y porque así sos. Sí, tú fuiste un poco, pero te paraste. Y es suficiente, ¿no? Estás a peligro de nomás de ir a la mitad, de salir a la mitad. Y eso no va a salvar a cualquiera. Dios quiere una respuesta completa. Alguien que esté dispuesto a dejar la ciudad del hombre y llegar hasta Canaán. ¿Y qué tal si en ese libro hubiera terminado antes de que el peregrino llegara a la ciudad celestial? Todos saben, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar a la ciudad celestial? ¿Y qué tal si no llegara? Voy a estar aquí nomás es una ciudad bonita. No hay salvación a los que se quedan a la mitad. Solamente aquellos que por la fe van a todo, a la ciudad celestial. Dios está buscando una respuesta completa. Abraham fue llamado a dejar su vida y irse a una vida prometida. No sabía dónde iba, cómo iba a ser su vida cuando llegara ahí, pero él confió en Dios y fue. A lo mejor era más práctico estar en Harán. Hizo más sentido. Si leemos en Hebreos 11:8 que Abraham, cuando él salió, no sabiendo a dónde iba. ¿Cómo explicas eso? Mira, papá. Dios me apareció. No el Dios de la luna, el verdadero Dios. Y Él nos dijo que tenemos que salir. Bueno, ok, sí. ¿A dónde? No sé.
pero es para allá. Vámonos. He didn't know where he was going. No sabía a dónde iba. You know, in some ways this is the same for us. En algunas maneras es algo para nosotros. Dios nos llama para arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos una idea de lo que tenemos que dejar, pero no sabemos a dónde nos va a llevar cuando seguimos a Cristo. Viviendo nuestros deseos en nuestros pecados. ¿A dónde nos llama Dios? No sé, pero tengo que seguirle. Esa es la clase de fe que Él quiere. Porque si supiéramos a dónde íbamos, no iríamos. Es algo general. La llamada es significado para todos, es arrepentirnos de nuestros pecados y creer, pero específicamente es diferente para la vida en cada persona. Los discípulos fueron llamados a dejar la pesca, a ser pescadores de hombres. Abraham fue llamado a salir de la ciudad y a un lugar que no conocía, pero que Dios le dijo que fuera. Y el llamado específico es diferente para cada uno. Cuando Dios te llamó, no solamente te llamó a la salvación, pero te llamó a algo, a una vida de servicio a Él. Y es nomás a través de la fe que le sigues. Te puedo decir que no tenía plan de ser un predicador. Cuando me arrepentí y me di la vida a Cristo a la edad de 9, era lo último y continúa siendo algo que va muy lejos de mi mente. En high school y en la universidad me dieron una oportunidad de ser un pastor de jóvenes parte tiempo, mitad de tiempo, y ser un pastor no estaba en mi mente y eso me asustaba, y aquí estamos viviendo mi peor temor. ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? Porque cuando sigues a Dios, Él te hace lo que Él quiere para ti. Los discípulos fueron hechos pescadores de hombres. No tenían deseo de eso. Abraham fue el padre de Israel y Pablo fue un apóstol. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué te has hecho cuando has resultado con el de seguir a Cristo? ¿Eso significa que todos van a ser un predicador? No todos van a ser un predicador. Y no tienen más fidelidad nomás porque eres un predicador. Todos somos llamados por fe y dejar que Dios nos lleve donde Él quiere y ser usado por Él. Y si tienes el deseo, Él te va a llevar. Entonces mi pregunta es, ¿has hecho eso? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en Él? ¿Has salido? ¿Estás saliendo? ¿O nomás has parado a la mitad? Mateo 16:24 dice a sus discípulos, si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo te niegas? Tú niegas tus deseos. Tú vas a dejar cosas y alza tu cruz y sígueme. Eso es algo constante del creyente, negándose a uno mismo, de alzar nuestra cruz y constantemente seguir a Cristo. Entonces, te ha llamado Dios. Spurgeon escribe, pecador, debemos de saber si Dios nos llama por eso. Si Él nos llama, va a haber un llamado efectual, no un llamado que escuchas y te olvida, pero algo que produce bueno. Si Dios te ha llamado esa mañana, todo en tu vida va a cambiar. Si estar borracho es tu problema, tú vas a poner el vaso y vas a levantar tu Biblia. Si mentiras, la verdad va a ser tu nuevo hábito. Si robando, servir a otros va a ser el nuevo hábito. Si eres perezoso, Dios va a poner un deseo para trabajar fuerte. Si la inmoralidad sexual es lo de tu vida, vas a dar acción de gracias en tu nueva vida. Si estás lleno de enojo, vas a ser conocido por tu paciencia y amor. Si estás en depresión, vas a despertarte y darte cuenta de que estás nadando en un océano de gozo. A lo mejor no inmediatamente, pero si estás siguiendo a Dios, te garantizo que Él te va a sacar de esas cosas.
He will lead you to a new place. Él te va a llevar a un lugar nuevo. Something completely new. Él te llama a algo nuevo. Dios llamó a Abraham para dejar su hogar a la promesa de una tierra nueva. Él te llama a dejar tu pecado para una vida nueva. Según 2 Corintios 5, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado y ahora ha llegado lo nuevo. Él nos hace completamente nuevos. Y el llamado de Dios nunca solamente afecta la vida de uno. Va a tener unas consecuencias grandes. Es un efecto que va a través de todas las generaciones. En un sentido más grande, el propósito de Abraham, de la llamada de él, fue más grande. No solamente fue Abraham hecho nuevo, pero también Dios hizo toda una nación nueva. No hizo no más un hombre nuevo, pero una nación nueva. ¿Cuántas personas han sido afectadas en tu vida por el llamado de Dios? Dios puede hacer mucho con obediencia. Lo que tienes que preocuparte es responder esa llamada. Dios llama, los peregrinos siguen. Ellos dejan la ciudad atrás. Ellos caminan y salen de esa ciudad. Entonces pregúntate, ¿has dejado esa ciudad? A lo mejor se ve como la de la pantalla. ¿Has salido de la ciudad? ¿Lo has dejado todo atrás, tu vida antigua? La historia nos provee con una ilustración de ese principio. Cuando Julio César llegaba a Bretaña con sus legiones romanas, él tomó un paso seguro para asegurar su paso, su victoria. Él ordenó a que llegaran al cliffs de Dover y para mirar, veían que todo barco habían cruzado, estaban encendidos. César había cortado la posibilidad de retirarse. Ahora sus soldados que no podían regresar al continente, no había nada más que hacer sino avanzar. Y él lo quisieron. No tienes un capitán tan loco como César que va a alumbrar la ciudad de destrucción. Esa es una decisión que tú tienes que hacer. Saliendo de la ciudad de hombre, no te des la posibilidad de regresar. El hombre y mujer son unidos como esposos. El divorcio no es una opción. Quítalo de la mesa. Sigue adelante, adelante y adelante. No es una ilustración perfección. Una ilustración buena porque Dios da una oportunidad. Por eso, si es necesario, de adulterio y otras cosas. Cuando alguien viene a Cristo, no hay oportunidad de eso. Tú tienes que acordar todo lo que has dejado atrás, quema todos los puentes y camina adelante a lo que Dios te ha llamado. Tú eres llamado a dejarlo todo atrás. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a Jesucristo y Él no regresa atrás. Él mueve adelante. ¿Vale la pena? No se ve. Lo hemos escuchado, pero no lo vemos. Algunos van a rechazar el llamado. El joven rico tenía muchos tesoros. Él veía eso. Siguiendo a Cristo, no puedo ver eso. Después del rico joven, Cristo habló estas palabras, Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi amor recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Nomás piensa, yo tengo muchas riquezas. Imagínate ese joven pensando a 100 veces más. Eso es una decisión fácil. ¿Hay algo en tu vida que no quieres soltar para seguir a Cristo?
Eso nos trae a Hebreos 11:1. Ahora la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Aquí es donde caemos nosotros. Que Dios ha dicho como Bunyan's, el peregrino de Bunyan's, he salido de las ciudades de destrucción y voy al monte Sión, la ciudad que no he visto, porque va a ser una ciudad grandiosa. Señor, nos acuerda tu palabra, que tú llamas, que lo has hecho todo. Sin tu palabra en nuestra vida, sin tu Espíritu Santo en nuestras vidas, abriendo nuestros ojos, todavía estaríamos a nosotros mismos en la ciudad del hombre bajo tu ira, sin esperanza. Humillados por esta verdad, lo que queremos hacer es adorarte y seguirte, porque has mandado a tu Hijo a morir por nosotros para redimirnos de esta condición. Señor, no lo hacemos perfecto, pero te seguimos. Ayuda a que nuestra vista esté fija en ti y ver las cosas que tú nos has prometido. Te damos gracias y lo oramos en el gran nombre de tu Hijo. Amén.